Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre la ciencia cristiana. Se llama sana doctrina a la enseñanza de las verdades bíblicas tal y como quedaron por escrito en la Biblia, sea que las entendamos claramente, parcialmente o se consideren un misterio, o sea, una verdad obvia pero de la que aún no tenemos una completa explicación. El principio fundamental es, si Dios lo dijo, yo lo creo y es verdad. Se llama apostasía al pecado de apartarse de la sana doctrina bíblica y se llama herejía al pecado de afirmar que Dios miente en algo específicamente declarado en la Biblia. Este testimonio es verdadero, dice la Biblia, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Se le llama secta a la religión que no se sujeta a la Biblia como su única y final autoridad en asuntos de fe y doctrina, que dice que solo ella tiene la interpretación correcta de la verdad, o que solo sus miembros pueden ser salvos. Un ejemplo de apostasía y herejía son las inverosímiles enseñanzas de la religión llamada ciencia cristiana o Christian Science. Impresionada por las técnicas de sanación recibidas del curandero Phineas P. Quimby, Mary Baker Eddy, que vivió entre 1821 y 1910, la suma sacerdotisa, profetisa y Madre María de sus seguidores, fundó en 1879 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de Norteamérica, la First Church of Christ Scientists. Sus adeptos dicen que esta es una ciencia en el sentido de que interpreta y demuestra las leyes de Dios. En 1886 dijo que, después de sanar de una caída incapacitante, descubrió el secreto de la ciencia divina y comenzó a enseñar sus técnicas sanadoras y su filosofía espiritual a sus interesados alumnos. Se reporta que para el 2014 habían unas 2,000 grupos adeptos a la ciencia cristiana en unos 60 países. La autoridad actual recae en un consejo directivo. En 1875, la señora Eddy publicó la primera edición de su libro Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, que es el pilar de la religión que fundó y que según sus adherentes sirve para curar enfermedades. Ella dijo: las escrituras tuvieron para mí un nuevo significado, una nueva lengua y la regla de la ciencia espiritual, la curación metafísica, o sea, la ciencia cristiana. Los cristianos evangélicos creemos que la Biblia es la infalible palabra de Dios y único fundamento y autoridad final en asuntos de fe y doctrina. La señora Eddy decía que era un libro oscuro y no confiable porque está contaminado con muchos errores de la mente mortal y que solo ella, por inspiración del Espíritu Santo, se le había dado la interpretación correcta. La señora Eddy dijo que en su libro Ciencia y Salud ella había sido solo una escriba y que era la voz de la verdad absoluta, así le llama ella a Dios, para esta era, y un libro no contaminado con la hipótesis humana y el sentido mortal y material. Así, puesto que es la interpretación y explicación de la Biblia y da su verdadero significado, para ellos su libro es la autoridad final. La llamé ciencia cristiana, dijo la señora Eddy, porque es compasiva, útil y espiritual. A Dios lo denominé mente inmortal. A lo que peca, sufre y muere lo llamé mente mortal. A los sentidos físicos los llamé error y sombra. Al alma la denominé sustancia. A Dios lo caractericé como entidad individual, pero negué que tenga cuerpo. A lo real lo proclamé eterno y a lo temporal irreal. Al espíritu lo llamé la realidad y a la materia la irrealidad. La señora Eddy utiliza 7 nombres propios con mayúscula para referirse a Dios, que no tiene cuerpo. Mente, espíritu, alma, principio, vida, verdad y amor. Dice: reconocemos el perdón del pecado por Dios en la destrucción del pecado y en la creencia que echa fuera a la nada de la materia y al mal como irreal. Así, según la señora Eddy,
La materia es irreal, temporal, error mortal, ya que no fue creada por Dios. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es mente infinita porque Dios es el todo en todo. El espíritu es lo real y eterno, verdad inmortal. El hombre es su imagen y semejanza, no es material, no tiene cuerpo mortal, sino que es espiritual, coexistente y coeterno con Dios. Según la señora Eddy, el mundo material, o sea la creación, es una distorsión de la realidad espiritual que puede ser disipada a través de la oración y el reconocimiento de la irrealidad de la materia. La ciencia cristiana cree en la naturaleza ilusoria del mundo de los sentidos y cree que el envejecimiento y la muerte se pueden superar y evitar mediante la derrota de la mente mortal. Los seguidores de la señora Eddy no creen en un Dios personal ni trinitario. Dicen que Dios llena todo el espacio e incluye en sí mismo al género humano. Cualquier cosa que no es Dios es irreal, insubstancial, inexistente. Por lo tanto, el pecado, la enfermedad, el dolor y la muerte no son reales, sino solamente ilusiones, ya que el cuerpo material mismo es una ilusión. Cuando las personas se dan cuenta cabal de este principio, la enfermedad debe desaparecer. Cuando una creencia falsa que uno tenga es corregida, la verdad, o sea Dios, envía un reporte de salud a todo el cuerpo. La muerte es también solamente una ilusión, es una transición de la ilusión de lo material a la realidad final del espíritu inmortal. La Biblia enseña que Jesucristo es el verdadero Dios que se encarnó en todo semejante a los humanos, pero sin pecado, y que en él habita toda la plenitud de la deidad. Pero la señora Eddy dijo, Jesucristo no es Dios, sino el Hijo de Dios. Cuando Jesucristo dijo yo y el Padre uno somos, se refirió en calidad, no en cantidad, como una gota de agua es una con el océano. La Biblia enseña que María realmente concibió a Jesucristo del Espíritu Santo y que dio a luz al unigénito Hijo de Dios. Eddy dijo, el principio divino del hombre Jesús moró eternamente como idea en el seno de Dios, y la Virgen Madre percibió y concibió esta idea espiritual de Dios, aunque al principio estaba apenas desarrollada, y le dio a su ideal el nombre de Jesús. La Biblia dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, el Verbo, Dios Hijo, ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo que está en el mundo. Según Eddy, la muerte y resurrección de Jesucristo se descartan. Dice que Cristo se escondió en el sepulcro. La resurrección es la espiritualización del pensamiento, una idea nueva y más elevada de la inmortalidad. El cielo no es un lugar, sino un estado de armonía y el reino del espíritu, la atmósfera del alma. El infierno es creencia mortal, agonía autoimpuesta y efecto del pecado. Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, escribe, primeramente les he enseñado que Cristo derramó su sangre y murió por nuestros pecados, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así, Cristo fue ofrecido una sola vez en propiciación, o sea, en sacrificio sustitutivo, suficiente y aceptable delante del Padre, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que él espera. Según la señora Eddy, debido a que el pecado y la muerte son ilusiones, la salvación implica vencer la falsa idea de que existen, dándonos cuenta de nuestro espíritu y mente divinos. Dice la señora Eddy, reconocemos que la crucifixión de Jesús y su resurrección sirvieron para elevar la fe y entender la vida eterna, incluyendo el todo formado por el alma y el espíritu refiriéndose a Dios, y
la nada formada por la materia. La Biblia dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo, y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. La señora Eddy, en cambio, dijo, la segunda aparición de Jesús es sin duda alguna el advenimiento espiritual de la creciente idea de Dios en la ciencia cristiana. La exhortación bíblica dice, los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras inspiradas por Dios, las cuales te pueden hacer perfecto, enteramente preparado y sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Resumiendo, el enfoque metafísico de la señora Eddy no logra apegarse a los sanos principios de interpretación bíblica. La filosofía hindú basada en el monismo, con su enseñanza de autorrealización y absorción al infinito y libertad de la esclavitud de la ilusión y la ignorancia, parece haber encontrado un nuevo avivamiento bajo un nuevo nombre, la falsa ciencia cristiana. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que toda esta información les sea de utilidad. Amén, así sea.